Bienvenidos a todos al tercer episodio de Mate Break. Mi nombre es Yamil, ¿cómo están? Espero que bien. Les presento a mi colega, amigo, compañero Ivo. ¿Cómo estás, Ivo? Buenas, ¿todo bien? Todo bien. Bueno, con Ivo estuvimos pensando un poco qué hablar en este nuevo episodio, un poco tomando en cuenta los mensajes que nos han enviado. Entonces hoy vamos a hablar un poco de nuestra experiencia, dar consejos y punto de vista sobre trabajo y estudio, y también vamos a hablar de homeworking o trabajo remoto. ¿Qué te parece, Ivo, el plan que tenemos para hoy? Sí, a ver, esto surge de un par de consultas, inquietudes que nos fueron mandando a nuestro mail infomatebreak@gmail.com y por Facebook también, así que primero y antes de arrancar me gustaría mandarle unos agradecimientos a Mariano, Sebastián, Matías e Ignacio. Perfecto, sí. Gracias por comunicarse. Ya Ivo les mencionó el mail. También tenemos el Facebook. No es que seamos fanáticos, pero son medios de comunicación. Si tienen consultas o dudas, nosotros tratamos de responderle a estos chicos. Ya les hemos dado una respuesta. Y metiéndonos en el tema de hoy, trabajo y estudio. Vamos a empezar un poco hablando del título, ¿no? Porque trabajo y estudio. ¿Qué tan importante es el título a la hora de trabajar en sistemas? Ivo, ¿opiniones? Para mí, o sea, si quieren, digo, la relación entre trabajar en sistemas versus estudiar cualquier carrera, ¿sí? Puede ser Sí. del tema en cuestión o no, va asociado a eso, digamos, la inquietud, ¿no? Pero antes de tratar específicamente sobre ese tema, hay que cuestionarse si puntualmente un título hoy en día es tan importante, un título universitario, ¿no? Está cambiando un poco, ¿no? La percepción de los reclutadores. Sí, a ver, ante la falta de recursos para poder trabajar es muy difícil conseguir gente, con lo cual empiezan a bajar requisitos en Claro. cuanto a requisitos formales de estudio, ¿sí? Sí. También hay una nueva surgimiento de carreras cortas que tienen salida laboral sobre desarrollos puntuales de alguna tecnología, están muy especificadas. Muy especializadas, en alguna tecnología puntual, con lo cual durante el curso se van viendo experiencias prácticas para desarrollar y salir rápidamente consiguiendo algún trabajo trainee o junior. Sí. Por eso, bueno, pongo en duda, digo, si alguien quiere estudiar una carrera universitaria me parece perfecto, pero que lo haga porque realmente la quiere hacer y quiere cumplir su objetivo de avanzar en una carrera universitaria, no que lo haga porque eso me va a dar la oportunidad de acceder a un laburo en sistemas, Claro. ¿sí? Hay otras herramientas que se pueden utilizar, aprender por su cuenta, hacer estos cursos de carreras cortas. Sí. Digo, no es un requisito excluyente a la hora de acceder al mercado de IT. Perfecto. Entonces, claro, el que evitar la idea de que no, yo me tengo que recibir de ingeniero para empezar a trabajar, ahí en ese momento me van a contratar las empresas una vez que tenga el título. Eso en la práctica no pasa porque es tanta la demanda de profesionales de informática y si son tan pocos los que se reciben en relación, que las empresas, no van por el ingeniero, van por, dependiendo del puesto, gente que está en los últimos años. Dependiendo del puesto, gente, por ejemplo, para programar, con 1 o 2 años, con el primer año o máximo el segundo año de ingeniería en informática, uno puede presentarse a trabajar, puede enviar algún currículum y en alguna empresa lo pueden tomar. Entonces pasa eso, no es necesario. Después sí, en algunos lugares para seguir creciendo, en algunas empresas, sí, ya es requisito el título. O para pasarte de categoría, no sé, de junior a semi-senior, senior, que alguna vez podemos hablar de esos niveles, ¿no? Que no son establecidos, no son la ley, pero se utilizan, o sea, te miden, te pagan
Es una forma de ordenar algo que es muy difícil de medir, pero sí. Eso si quieren lo dejamos para otro día. Hoy en día ya no es un impedimento para empezar a trabajar el título. No. Pero después también podemos proponemos el tema. También una vez que uno ya está trabajando, hizo un curso, de 8 meses de algún lenguaje que te permite ya salir y trabajar en desarrollar alguna app de Android, de iOS, etcétera, etcétera, donde ya estamos con trabajo. Sí noto diferencias, tiro el tema, lo podemos hablar más adelante. Hay diferencias entre programadores y se nota cuando uno en la universidad o en otros lados estudió algunas cosas más allá del lenguaje de programación. Por ejemplo, código limpio, clean code, o tiene algunos, o sigue algunos patrones, están los patrones de diseño. Ese conocimiento que uno puede adquirirlo comprándose un buen libro, estudiándolo solo o haciéndolo en la universidad, marcan la diferencia. A largo plazo marcan la diferencia con un desarrollador que solamente leyó un lenguaje. ¿Por qué? Porque siempre le caemos a la universidad, estamos diciendo que se puede empezar, pero una vez que uno ya empieza a trabajar, se encuentra que hay muchos programadores, pero hay distintos estilos, y se nota a aquellos que estudiaron cosas más allá de saber escribir en el lenguaje particular. No sé si coincidís, si te parece. A medias. Perfecto. La realidad es que, a ver, obviamente una carrera, hay un montonazo de personas que están elaborando el plan de carrera e incluyen materias que a priori uno, si las ve, no entiende qué le puede llegar a aportar como profesional. Obviamente que aportan quizás desde un lado no directo, ¿sí? Armar, digamos, la cabeza de un profesional de sistemas, pero después también está en cómo uno transita esa carrera universitaria, ¿no? Sí. Porque sí, patrones de diseño. Aprender patrones de diseño en la facultad obviamente te va a ahorrar un montonazo de tiempo a la hora de estar tratando de reinventar la rueda si no lo viste y te lo topaste en algún laburo. Pero la realidad también depende de muchos factores. Si el profesor que te tocó en esa materia puntual era bueno, si vos en ese momento estabas preparado para absorber el conocimiento que te daban. A mí puntualmente con patrones de diseño tengo un tema. Yo viví la transición de la cátedra, ¿sí? Sí. De la materia de diseño de sistemas, y me tocó la cátedra vieja, que obviamente si hubo una transición era porque había varias quejas con respecto a eso, ¿sí? Sí. Los profesores no me parecieron los mejores, y también voy a hacer una autocrítica en el sentido de que yo me dedicaba 100% a estudiar, y es difícil quizás transmitir o plasmar lo que uno ve en la facultad si no tiene un espacio, un lugar para poder llevarlo a la práctica, ¿no? Sí. Que eso quizás sucede mucho cuando uno se dedica 100% a estudiar. Y eso me habilita a hablar sobre el equilibrio o esa relación entre trabajo y estudio, ¿no? Yo inicialmente arranqué estudiando 100% y en un momento decidí empezar a trabajar cuando yo ya notaba que si bien estudiando y dedicándose las notas eran buenas, digamos, pero con otras personas que estaban ya trabajando empecé a ver una diferencia, un gap de conocimiento, que obviamente eran esas personas no solo adquirían conocimientos a través de la universidad, de una carrera formal, sino también adquirían, y mucho, en sus experiencias laborales, sí, ¿no? Sí. Entonces ahí es cuando, bueno, decidí empezar a trabajar y me di cuenta que muchas de las cosas que uno aprende en el trabajo no se las enseñan en la facultad, con lo cual, bueno, yo en lo personal le doy mucho más importancia al aprendizaje laboral que al universitario, sí, actualmente, ¿no?
Sí, a mí me pasó lo mismo. Inicié estudiando ingeniería y hice un año. Me fue muy bien. El primer año las materias y el plan lo seguía bastante bien. eh, pero me di cuenta que, no sé, si quería empezar en casa solo a hacer algo, no tenía idea. O sea, aprobé las materias casi todo el primer año, pero me quedaba corto. Quería, no sé, hacer algo y me faltaba. Y además, nada, también quería empezar a trabajar. Entonces dije, bueno, quiero empezar a trabajar. Y empecé a enviar currículums. Me acuerdo que en esa época, hace ya como 10 años, me entrevistaron a algunas personas. Terminé consiguiendo trabajo en una pequeña empresa donde le mostré el currículum. El que terminó siendo mi jefe, que me hizo la entrevista técnica, me preguntó sobre programación, etcétera, y lo único que le podía decir era que hice la primera materia de programación el primer año y que había hecho un curso dentro de la universidad de .NET, pero no tenía, digamos, el conocimiento. O sea, el día que al final me contrataron porque vieron el entusiasmo y etcétera, pero conocimiento no. Entré super junior y me encontré con la realidad. O sea, todo lo que vi en el primer año de la universidad, después había un sistema real que estaba utilizando esta empresa y yo tenía que tocar algo para modificarlo, y así también he hecho algunos errores grandes, pero era un mundo totalmente distinto, el mundo laboral real del universitario. Lo que sí me pasó después cuando empecé a trabajar es que la calidad del estudio, o sea, no la calidad, el rendimiento que estaba teniendo en la universidad cayó mucho. O sea, por un lado empecé a ver cómo eran las cosas de verdad en el mundo laboral y me sentía bien, digamos, estaba aprendiendo un montón, pero me empecé a frustrar un poco porque el rendimiento en la universidad empezó a caer. A mí me pasó eso, y en vez de meter, no sé, 3 o 4 materias por cuatrimestre, metía una, al máximo 2. A mí me pasó exactamente al revés. Wow. Yo noté, bueno, yo soy un procrastinador serial, sí, lo voy a admitir. Sí. Y me di cuenta que cuanto menos tiempo tenía para dedicarme al estudio, más lo aprovechaba. Sí. Y bueno, obviamente al aprovecharlo mejor, empecé a tener mejores resultados también. Wow. Bueno, no me lo imaginaba. Yo lo que a mí me pasó era, al tener menos tiempo, tal vez me faltaba organización, pero no, para mí era terrible esa parte, hasta que dejé, o sea, mi estrategia no fue organizarme mejor, porque si no lo hubiera hecho. Mi estrategia fue entender que que quería seguir trabajando porque me gustaba, o sea, lo veía muy bueno todo lo que aprendía en el trabajo. Me encantaba, no sé, hay algo de satisfacción cuando formás parte de un proyecto y qué sé yo, sale a la luz, se pone en producción algo que uno programó, que fue parte, y que en una empresa, no sé, 10 empleados empiezan a utilizar esa funcionalidad nueva, ese sistema nuevo, no sé, te da una satisfacción, o me daba esa satisfacción. Era una sensación muy linda. Saber que lo que habías escrito, lo que habías hecho, le ayudaba en el trabajo día a día a 10 personas en la empresa. Eso estaba muy bueno. Claro. No, aparte, laboralmente tenés la posibilidad de meterte con cosas que son nuevas, tecnologías nuevas, que es algo que en la facultad muchas veces, es el talón de Aquiles que tienen las carreras universitarias, en el sentido de que los temas de la carrera puntual, siempre se mantienen desactualizados por una cuestión de, plantear planes de carrera actualizados lleva su tiempo, la aprobación y demás, y quizás esos temas actualizados los terminás viendo en electivas de los últimos años, que ahí quizás es más flexible a la hora de plantear nuevos temas.
¿no? Sí, sí. Sí, es verdad. Sobre todo los primeros años, cuando hablábamos de ingeniería, además, también ves un montón de cosas comunes a todas las ingenierías que no tienen nada que ver con informática, y pasa el año y viste poco, entre comillas, de informática y lo más básico y estructural, que el mercado laboral siempre va 10 pasos más adelante. También depende de la región y de, qué sé yo, por decirte, ahora sí, pero hace unos años el iPhone estaba de moda en todo el mundo, pero en Argentina, por una cuestión económica, nosotros no desarrollábamos en iPhone, para iPhone. Eh, entonces, esas cosas se dan, la desactualización, tanto por el mercado propio nuestro con respecto al mundo, y dentro del mundo universitario va de atrás, con las últimas tecnologías, las últimas tendencias del mundo. Sí. Hoy en día el mercado también a la hora de estudiar y trabajar aporta oportunidades quizás de laburos part-time, ¿sí? Sí. Flexibilidad horaria, bueno, el beneficio de home working, ¿no? Sí. Con lo cual ahí te abre también el abanico a tener más tiempo para manejar ese balance de trabajo y estudio. Sí, ¿no? Bueno, es verdad, yo cuando trabajaba no tenía home working, no tenía. Y por ahí eso sí, pero bueno, lo que sí podemos plantear es que trabajar y estudiar desde el punto de vista de mejora como profesional aporta un montón, pero también crea una dificultad que vos supiste sobrellevar, avanzar, resolver con más organización, pero genera un escenario un poco más complejo para la universidad. Uno con la universidad tiene menos tiempo, entonces se tiene que organizar mejor, motivar, porque a veces tenés días malos en el trabajo o tenés problemas y llega la noche y tenés que ponerte a estudiar o tenés que ir a cursar o tenés que hacer un TP, o sea, fin de semana... O sea, el tiempo, como dijo Iván, lo tenés que encontrar, o en un fin de semana o a la noche. Entonces, para ser 100% sinceros, está muy bueno. Nosotros, la verdad que si tenemos que volver a empezar, lo haríamos. Creo que eso lo habíamos hablado. Pero requiere saber que el tiempo hay que administrarlo bien, que las energías hay que administrarlas bien, y algunos sacrificios se hacen también. No se puede salir siempre de fiesta, no se puede organizar siempre todo, y bueno, si lo organizan bien se puede hacer todo, como decía Iván. Si no, también otra que tienen que saber es tomarlo con calma y saber que en vez de, si durante el año tenés 10 materias para rendir, no sé, es probable que puedas hacer 5 y no 10. Igual el mercado lo conoce, lo sabe, por lo menos en Argentina y por lo que veo acá en Italia, lo sabe. O sea, no te penalizan si llegás no sé, cumplís 30, 35 años y recién ahí te recibís de lo que otra persona lo hace en 5 años. Si a vos te llevó 10, 12 años trabajando, el mercado lo valora. Y el resultado final de un profesional, ¿no? Que tiene el título para ponerle, ¿no? Wow, llegó el título, ya es ingeniero, licenciado, ya es analista, tiene 30 años, pero trabajó durante 10 años, tiene estas experiencias, el mercado lo ve como positivo eso, me parece. Sí, puede ser. Para mí igual valora más los 10 años de experiencia que un título en particular. Pero, sí, pero también... 10 años de experiencia y el título no es lo mismo que 10 años de experiencia sin el título. No, aparte el título muchas veces te abre puertas a la hora de postularte a algún puesto en el exterior, donde quizás no se maneja la misma dinámica que se maneja acá en el mercado de Argentina. No. Muchas oportunidades en el exterior piden un título universitario relacionado, muchas veces inclusive hasta relacionado al puesto puntualmente de sistemas. Con lo cual, bueno, yo creo que hay que evaluar cada uno cómo quiere llevar su carrera profesional y si se decide avanzar con un título universitario, mantener la meta
digo, es difícil porque son varios años, pero mantener el objetivo y trabajar para ello, porque en definitiva, una vez que se alcance, lleve el tiempo que lleve, se van a ver los resultados muy rápidamente. Sí, sí, tocando lo que decías antes, aquí en Italia, cuando vine, me exigieron que presente el título el mío de Argentina, el que podía presentar, el analista de sistemas. Para poner un poco en orden cómo se mueve acá, en Estados Unidos es lo mismo, en toda Europa es lo mismo. Aquí ya te consideran título de grado, cualquier título universitario de 3 años, y lo valoran un montón. En inglés se llama Bachelor Degree, o Bachelor, perdón por la pronunciación, pero lo que es ese Bachelor Degree, o Bachelor Degree, es un título de 3 años en informática. Así que les cuento, el analista de sistema es un Bachelor Degree en Europa. Aquí en Italia, cuando haces la carrera universitaria, son 3 años y después una especialización de 2. El total son 5 y es similar a ingeniería en informática en Argentina. Pero ya con el título de 3 años, que lo toman más del 70% de los colegas en 2 empresas que estuve, solo tenían el título de los 3 años, que acá lo llaman trienal. Y claro, sé que en Estados Unidos es lo mismo. Así que nada, eso me disparó un montón de cosas. Un título universitario de 3 años, o una tecnicatura, o la licenciatura, que a veces nosotros no la valorizamos, en el mundo la valorizan, siempre que uno la haga conciencia, ¿no? Porque podés pasar las materias así nomás, pero si uno aprende, si uno capitaliza eso que ve en la universidad, sirve. Y con ese título de 3 años, como decía Iván, te ofrecen trabajo en Estados Unidos, en Italia. Sin ese título acá en Italia, sin un título universitario, no podés avanzar mucho. Terminás siempre junior, porque para ellos, para un junior está bien no tener un título, para un principiante, pero después uno se queda ahí, no avanza. Acá es así, por lo menos. Claro, bueno, a mí en Malta en particular no me pidieron absolutamente nada con respecto a títulos universitarios, simplemente lo que valoraban eran los años de experiencia y cartas de recomendación que asentaran y confirmaran ese trabajo. Claro, sí. Sí, entonces se ve que, bueno, es evidente que se prioriza ¿cómo se llama? La experiencia laboral. Pero para entrar, digamos, para abrir la puerta, no sé, siempre piden algún estudiante. Sí. Es un poco complejo. Es un poco complejo porque... No, perdón. Puede ser que a la hora de arrancar sea más fácil para alguien que está estudiando. Igualmente ahí, bueno, abro la oportunidad de estudiar una carrera universitaria o algún curso de especialización sobre algo, ¿no? Sí. ¿Por qué? Porque para el mercado indica que esa persona tiene voluntad de seguir perfeccionándose y demás, con lo cual, bueno, no deja de ser un diferencial. Pero la verdad es que también hay recursos escasos, con lo cual también una persona que se maneje de forma autodidacta y pueda comprobar ese crecimiento en cuanto a conocimiento. Yo muchas veces lo que hago hincapié y le doy mucha importancia es cómo vender el trabajo que hace uno a la hora de aprender cosas, ¿no? Y ahí voy a copiar quizás un poco el modelo que tienen en Estados Unidos, que es el famoso perfil de GitHub, ¿no? Sí. Que básicamente tienen un montonazo de proyectos o colaboraciones con proyectos open source que terminan vendiendo un poco cómo labura uno y qué cosas tiene experiencia trabajando. Claro, entonces se apoya mucho en la experiencia práctica, o sea, lo que dice Iván, en el currículum está bueno poner que tenés el título, pero también
por ejemplo en Estados Unidos, uno pone o hace referencia a GitHub, que es un repositorio de proyectos que se pueden compartir, etcétera, etcétera, y no solo te ven el título, el puntaje que tengas con el título, o etcétera, no solo ven la experiencia, sino ven y se meten en tu perfil de GitHub, ven los proyectos en cuales colaboraste, se pueden meter y ver lo que codeaste, lo que escribiste. Entonces eso te da la pauta de que sí, o sea, la experiencia tiene un rol muy importante. Sí, porque a ver, un título no te hace un buen profesional, ¿sí? Sí. Inclusive haber sido un buen estudiante tampoco lo hace, con lo cual obviamente que a la hora de evaluar un candidato van a evaluar cómo trabaja en forma práctica. Por eso en los procesos de selección hay muchos ejercicios prácticos como instancia de evaluación y eso es un filtro, ¿no? De eso podríamos hablar también, les podemos contar. Pasa mucho que te piden hacer o resolver algún problema lógico matemático con alguna función, algún algoritmo programado, o directamente te piden hacer tipo una página o un sistema de, no sé, de clientes, un sistema de productos, para después evaluarte todas esas cosas, ¿no? Que uno las puede adquirir. Entonces sí, no se confían solo del título. Pero a veces lo ponen como requisito. Pero una vez que ya entraste en un proceso de selección, evalúan tu experiencia laboral. A veces te evalúan a vos a través de un ejercicio, de algún programa. Lo tienen muy en cuenta. Entonces, en ese concepto, en ese criterio, entendiéndolo así, y mi opinión es sí, empezar a trabajar cuanto antes, sabiendo que tu estudio, el que hayas elegido, se va a deteriorar un poco, en el sentido, no vas a estar 100% a full conectado con la carrera, pero yo lo veo súper útil, y no sé, Iván con toda su experiencia, que él se pudo organizar. Mi experiencia no fue tan buena, no me pude organizar tan bien, me llevó mucho tiempo. Pero al final de la carrera, al final de esta situación, nada, una vez que tenés el título y la experiencia, sos un perfil muy rico, digamos, y te podés vender mucho mejor que alguien, esto es lamentable, ¿no? Pero una persona que no trabajó y se recibe a los 25 o 26 años de un título, está un poco en desventaja. Así que mi consejo sería que sí, que si pueden hacerlo, que trabajen y estudien. Sí. Pero súper personal. Hay herramientas que permiten hacerlo quizás más fácil. Por ejemplo, el tema de homeworking. Y cuando digo homeworking no es porque me pido el día de trabajo en casa y no hago nada del laburo, sino que ganás tiempo en cuanto a viajes, al laburo y demás. Uno también puede llegar a ser más productivo. Sí. Y si te parece bien, hablamos sobre este tema en particular. Sí. Esto de homeworking es una cosa extraña, porque tiene un montón de beneficios, pero muchas empresas no te dan el homeworking y a veces no lo aprovechamos bien. Vos trabajaste, ¿no? Con homeworking, trabajás... Sí, trabajo remoto. A mí me parece fundamental cuando uno tiene familia, cuando las distancias de viaje al trabajo son muy grandes, me parece que es algo fundamental. Y después, para casos más quizás más triviales, depende mucho de cada uno. Yo tuve experiencias donde no estaba permitido el home office, después donde podía hacer home office todos los días porque trabajaba de manera freelance, y como que entendí que por lo menos, ¿no? Yo, Iván Franco, tenía sus momentos. Claro. Sus momentos donde el home office era sumamente necesario, inclusive me hacía ser sumamente productivo. Sí. Y momentos donde necesitaba ir a la oficina e interactuar con personas para poder ser productivo, porque acá en casa, no sé, me distraía mucho. Y noté como que eran ciclos, ¿sí? Eran momentos donde necesitaba inclusive salir de la oficina porque me desconcentraba en la oficina, o al revés.
Por eso a mí me parece que el esquema que más sirve, obviamente es un ideal, no todas las empresas lo ofrecen. La realidad es que últimamente cada vez la competencia entre empresas para conseguir buenos recursos se incrementó, con lo cual sí, hay los que obliga a proponer esto. A mí me parece que la mejor forma es que esa flexibilidad sea autoadministrada por cada uno, ¿no? En el sentido de uno es el que mejor conoce cómo se siente con respecto al home office, con lo cual, bueno, decidir qué días son los que se toma trabajando remoto y qué días va a la oficina, y me parece que ese es el mejor esquema. Sí, no es fácil, cuando no te lo dan y uno tiene que viajar mucho, eso lo estábamos hablando antes, estaría muy bueno que te lo dan. Y cuando te dan el home office, el trabajo remoto, trabajar desde casa, también queda en nosotros, como decís vos, es cíclico, pero uno tiene que saber administrarse. A veces te resulta súper útil. A las 9 estás, por ejemplo, si tenés que cumplir horario, a las 9 ya estás conectado de tu casa tomando un café sin haber viajado al trabajo, a las 18 cortás y ya sos libre. Hay otras veces que un problema que puede pasar es que no puedas cortar, que estés embalado y que no te das cuenta y se hace tarde y seguís trabajando, recibís un mail, que en otro momento en la oficina te vas y te desconectás. A veces te pasa que seguís conectado con la cabeza y hay veces que pasa que no estás productivo para nada, te llama uno, tenés algún problema. Entonces es difícil gestionar el home office, pero cuando se alinean los planetas es una herramienta espectacular. Sí, totalmente. Sí. Totalmente. Tenemos un colega, vamos a nombrarlo, Nico Marangoni. Él está trabajando por un proyecto fuera y está trabajando 100% remoto. Y hablando la otra vez, él nos contaba algunas de estas cosas, que sentía la necesidad de ir a una oficina, ¿no? Algo así había dicho. Sí, de interactuar con personas, porque estaba todos los días en su casa, sí. Capaz en pijama inclusive. Uno se imagina es el sueño, ¿no? Pero cuando ya pasa un mes y no tenés ningún contacto o solamente te comunicás por el Skype o lo que sea que utilicen, se siente un poco, hay un factor humano que te falta. Sí, totalmente. Entonces queríamos abrir un poco la idea, después si se quieren comunicar al mail o al Facebook contándonos su experiencia teniendo home office, cómo la llevan, y si no lo tienen, cuál es la impresión, la expectativa que tienen de eso, qué se esperan, y si les interesa podríamos hacer una entrevista a este colega amigo que trabaja 100% remoto para preguntarle cómo lleva el día a día. Háganos saber qué piensan. Como siempre, de vuelta, volviendo y repitiendo lo que dice Llama, esperamos su contacto en infomatebreak@gmail.com o directamente nos pueden escribir en nuestra página de Facebook Matebreak para que nos hagan llegar sus inquietudes. Nosotros siempre tratamos de contestar lo más rápido posible, e inclusive, bueno, si quieren que hablemos sobre algunos temas también lo pueden hacer. Y ha llegado el fin del episodio, Turco. Bueno, vamos a cerrarlo un poquito. Sí, así que bueno, si querés los despido como solemos hacerlo y que ya se hizo costumbre. Dale. Bueno, gente, espero que les haya gustado. Chau. Chau.